Para andar en esta línea me acompaña Ginny Simon, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas del UDEC. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, siempre es interesante conversar y tratar de explicar la complejidad del sistema de Estados Unidos. Bueno, ahora mismo lo que sí es claro es que ya los demócratas y el Partido Republicano ya tienen sus cartas para estas elecciones. Por un lado, representando a los demócratas, Kamala Harris, después de una controversial decisión, podríamos decirlo, y Donald Trump, que va a buscar nuevamente el sillón estadounidense. Esta prácticamente una decisión bastante apresurada por parte del Partido Demócrata debido a todo lo que ha sido la cuestionable apariciones de, en este caso, el actual presidente Joe Biden un poco. Sí, como todo el mundo sabe, tanto Joe Biden como Trump son adultos mayores que en general deben estar jubilados de la vida profesional. Y uno de los debates, bueno, más que los debates, uno de los temas que se abordó durante las primarias republicanas era justamente que si queremos dos hombres mayores de 75 años para competir. Y yo creo que muchas personas, yo al menos vi el debate entre Trump y Joe Biden y había varios momentos donde uno no entendía bien, de verdad no comunicaba con profundidad, no defendía la posición que debe defender con profundidad. Y ese generó un nivel de preocupación dentro del partido y fueron varias semanas donde estaban tirando nombres, etcétera, y en general no había mencionado el nombre de Kamala Harris, ¿cierto? A pesar que es vicepresidente. Pero hay una serie de factores que incidieron para que ella salga como confirmado como candidata, donde sí, distintos actores detrás jugaban un rol para convencer a Joe Biden, por un lado, y por otro lado había una cierta discusión, apertura en los medios de distintas figuras políticas, donde Nancy Pelosi fue una persona clave que andaba hablando en relación al tema, y después se armó la campaña y ha sido bastante efectiva. Lo que ha pasado ha sido, me parece, casi un mes y ya los cambios dentro de las encuestas ha sido bastante y se hace mucho más posible que no gane Trump. Exactamente, hablando de las mismas encuestas en estos momentos, bueno, la gran mayoría de los estudios indican que Kamala Harris podría ser posiblemente la nueva presidenta de los Estados Unidos, la primera presidenta si es el caso, pero eso también consultar por qué esta mayoría que surgen a raíz de, hay un segmento importante de la población estadounidense que podría estar disconforme, se genera un poco de desconfianza a la figura de Donald Trump. ¿Qué podríamos interpretar de esto, por lo menos resultados bastante preliminares que hay en esta encuesta? Yo diría muy parecido a Chile, ¿es cierto? La población va envejeciendo y cada vez más votantes más jóvenes, como son, hay muchas personas que van entrando ahora de formar parte del electorado. Uno tiene que motivarlos para votar y cuando uno tiene 20, 25 años, difícil estar tan motivado de votar para alguien que tiene 80 y tantos, ¿cierto? No necesariamente entienden por qué van planteando temas que son un poquito más conservador quizás. Claro. Desde el Partido Demócrata quiere que se vaya más rápido. Uno podría pensar en Alejandra Ocasio-Cortez, sí, ¿cierto? Sí. Que tiene una posición mucho más vanguardista. Y Joe Biden como 50 años en la política, bastante conservador, dentro del Partido Demócrata. Como eso que pasa, como no tenemos voto obligatorio en Estados Unidos, esos jóvenes quizás no salen a votar porque tenemos que inscribirnos y después ir a votar, tampoco tenemos inscripción automática y puede pasar, ¿cierto? Como eso percibe de cierta manera Trump, va desafiando a la persona, ¿cierto? Que no percibe tan negativamente, especialmente los jóvenes o de distintos sectores, como eso. No es un tema ideológico, quizás ese es como uno de los temas más importantes. Sí, estoy acá viendo distintas encuestas. Voy a leer un poquito, a ver, para que puedan estar un poco en línea conmigo. ABC News también ha reportado de que Kamala Harris está dominando, lo mismo
en el Promedio 538, publicado este día domingo. Pero acá hay algo también importante y que quizá mucha gente omite, no por un tema de que, por desconocimiento, simplemente porque a veces uno hace estas encuestas, pero desconoce un poco a la audiencia. Y recuerdo una encuesta de que cuando fue la primera vez que salió Trump, del New York Times, que bueno, también daba a Hillary Clinton en ese entonces como ganadora. Sin embargo, contra todos los pronósticos, logra interponérselo Donald Trump y logra transformarse en el presidente de Estados Unidos. Entonces, hay algo que quizás se esté omitiendo porque los números dicen una cosa, pero de acá a las votaciones puede pasar cualquier cosa. Puede ser, pero también aprendieron de la experiencia, ¿cierto? En cómo ir interpretando las encuestas. Dentro de una encuesta hay un margen de error, ¿cierto? Como eso muchas veces, esa diferencia estaba en el error y podía haber sido mucho más amplio o puede ser mucho más cerca. Como eso, ellos interpretaron que cómo van a votar tanto por Donald Trump. Otro tema asociado con Donald Trump fue también en la elección de 2016 que... como estaba, todos los medios estaban en contra, o casi todos los medios, porque algunos no, pero casi todos los medios en contra, que hacía súper difícil. Si alguien te llamaba, uno de vergüenza, de cierta manera, no entrar en conflicto, decía no sé, etc. Y siempre hay que mirarlo, no sé, no responde, etc. Y otro elemento, como no tenemos voto obligatorio, puede ser que lo que opinen no votan, y si no votan, a pesar que no le gusta Trump y no le gusta Biden, entonces, ¿cómo se interpreta eso adentro? Depende cómo se va diseñando. Y muchas veces también piensa que va a votar, muchas veces dicen que sí porque sabe que es correcto, de cierta manera, pero no necesariamente es honesto. Ahora yo diría debe ser un poquito diferente, pero igual, nuestro sistema está basado en estados, ¿cierto? El mismo 538 tiene que ver con la cantidad de votos electorales que tenemos. Si uno tiene que ganar 270 para ser presidente. Y no es el voto popular, sino hay algunos estados que podía ir por un lado u otro lado. Claro, hay estados que valen más que otros y esos son como los que realmente cambian las reglas del juego en ese escenario. Sí, pero lo que cambia, lo que son importantes, que son los swing states, o lo que generalmente salen como morados, ¿cierto? No son azul ni rojo, que pueden ir por cualquier lado. Entonces, ¿esos son los estados que podrían marcar la verdadera diferencia en estas próximas elecciones? Sí, sí. No, es cierto, en cualquier elección. Como eso, va a haber, por ejemplo, que Kamala Harris ha hecho el cálculo que los estados más al norte, ¿cierto? Wisconsin, Chicago, Illinois, donde está actualmente, son estados que son importantes para ganar. Y los otros son del sur, como Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina, donde hay posibilidad de mover. Texas, por ejemplo, cero posibilidad de mover. Sí, bien. California, que son ambos estados grandes, pero California hay republicanos, pero la mayoría son demócratas. En Texas hay demócratas, pero la mayoría son republicanos, como son muy difícil que se pueda hacer un cambio rápidamente. Son muy 50-50 este escenario, sin duda. ¿Me encontraste a otras elecciones? Sí, sí, casi siempre. Es que, sí. En esa línea me gustaría pasar a cuál podría ser el it factor, lo que podría generar una verdadera diferencia en estas elecciones, porque se habla de que Kamala Harris tiene obviamente el apoyo de, podríamos decir, un público mucho más o un votante más juvenil en ese sentido. Por otra parte, Donald Trump está apuntando hacia un votante mucho más adulto, un poco más conservador, pero ¿cuál es ese público que se está desconociendo que podría generar una verdadera diferencia, doctora? Dicen, por ejemplo, hombre afroamericano. En general, el voto afroamericano, tanto mujeres como hombres, ha sido con el Partido Demócrata desde los años 60, con el tema de derechos civiles, etc. Como eso ha sido rara vez que se va, que hay personas, pero rara vez que voto republicano. Pero ahora justamente Trump ha sido bastante efectivo en términos de buscar y conseguir tanto el voto afroamericano de hombres como también de hombres latinos también, que pueden ser más conservadores en valores o pueden ser más machistas, si quiere decir. Como eso, porque si hay algo que podemos decir de Trump, que es bastante machista, ¿cierto? Y ir en contra una mujer afroamericana, bueno, o de color, como se dice, porque tiene múltiples
múltiple descendencia, de cierta forma, puede ser complejo. Bueno, Hay que ver cómo se va con eso. Ese puede ser un voto que es importante. Bueno, de hecho, de eso es uno de los puntos que también se apuntaba en la primera vez que Trump salió presidente, que tuvo bastante apoyo de personas afroamericanas, bastante apoyo latino, algo que generalmente habría sido todo lo contrario también. Entonces... Sí, y por eso yo digo, como menos ideológico ahora, también el Partido Republicano ha ido aprendiendo de cómo ir comunicando a distintos públicos. También en Estados Unidos, que como llama la atención, como uno está en Chile, uno entiende la diferencia entre México, Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, pero en Estados Unidos son todos latinos, claro. ¿cierto? Como eso que hicieron el Partido Republicano, que ayudaba para ganar votos también, fue de ir a esa idea que Joe Biden era socialista, ¿cierto? Como eso los venezolanos que están refugiados en Estados Unidos, lo último que quieren es otro Chávez, ¿cierto? Como eso va votando... Claro. Como eso, hay como ese tema que se va generando, especialmente yo diría Venezuela, Cuba, Venezuela, cubanos, van a ir mucho más hacia los republicanos, claro. Y otros países también. Bueno, y para ir cerrando, profesora, bueno, de acá que sea el momento de las elecciones, bien digo, puede pasar cualquier cosa, pero si tuviésemos ahora mismo esta es una parte bien entretenida, tuviésemos una bola de cristal, ¿sí o sí podríamos ver a una posible primera presidenta de los Estados Unidos? Yo diría bastante probable, mucho más probable ahora que antes. Y le invito a las personas también que justo hoy día en la tarde va a iniciar la convención del Partido Demócrata, que es el espacio donde se va lanzando la campaña, ¿cierto? Como más serio de cierta manera. Joe Biden me parece que va a hablar hoy día como dando, ¿cierto? Su apoyo y reflexionando sobre lo que han logrado durante su gobierno, etcétera. Y si salen bien de la convención y no hay errores, etcétera, que son espacios que debe dar mayor energía a la campaña. Tienen una lema, yo diría, bastante interesante, pero también es que yo soy demócrata de familia, siempre, yo diría que tengo un hermano republicano, pero en general siempre yo siempre he votado demócrata, como ese mensaje me llega, ¿cierto? Pero no necesariamente para las personas que son republicanos, hay que ver. Pero me parece interesante y que es como, no sé si irónica la palabra, pero su mensaje de libertad, que claro. Fue el mismo mensaje que usó Milei, pero la idea de libertad asociada mucho más con la democracia. Bueno, no sería tan descabellado de que, como en este contexto, el republicano y también en este caso, se me olvidó el nombre del partido, pero el partido que milita Javier Milei, como que comparten ideas bastante similares, entonces es como bastante curioso. Sí, ¿cierto? Sí. Nos gustaría ir cerrando la entrevista. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros el día de hoy. Muy agradecido de conversar estas temáticas internacionales aquí en TV1 Noticias Tarde. Un gusto.